Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. En nombre de la Asociación Salvadoreña de Hematología queremos darles nuestra más cordial bienvenida y agradecerle al Colegio Médico que por segunda vez en este año nos están permitiendo participar en lo que es la educación médica continua. Déjenme decirle que para nosotros, la Asociación Salvadoreña de Hematología, es de suma importancia que todos y cada uno de ustedes estén familiarizados con lo que es la especialidad de la hematología. Cuando nosotros hablamos de hematología, no solo hablamos de anemias, no solo hablamos de leucemias, sino que hablamos también de trastornos de la coagulación y también todos los productos que de la sangre el individuo que esté enfermo va a demandar. Y es por eso que este día hemos considerado que uno de las ramas importantes de la hematología es la medicina transfusional. En los últimos 30 años, el cambio que ha sufrido la medicina transfusional ha sido increíble. Ha evolucionado, ya no es ponerle la sangre de aquel bolito que estaba fuera del Hospital Rosales, que le pagaban 5 o 10 colones para que siguiera en sus oficios, se dejaba de tomar 3 días y después llegaba al hospital para que donara su sangre y esa era la que le ponían a los pacientes. Desde que los estándares se han incrementado, desde lo que es el tamizaje, que es una de las cosas más importantes en la prevención de las enfermedades transmisibles, la medicina transfusional ha tenido una evolución increíble. Ya no es ponerle plaquetas de un solo donante, ponerle plaquetas de un donante al mismo individuo que lo va a necesitar, no van a ser 20 donantes que van a estar utilizando para el mismo paciente. Esto nos obliga a nosotros como Asociación Salvadoreña de Hematología a pedirle a las autoridades, pues definitivamente que cada uno de los hospitales tengan para beneficio de los pacientes todos estos productos que nosotros en la actualidad podemos tener. Hoy tenemos la presencia de 5 conferencistas, hematólogos muy capacitados, que van a ser los responsables de actualizarles a ustedes en cada uno de los diferentes pasos que la medicina transfusional ahorita demanda. Así es que de nuevo, nuestros agradecimientos al Colegio Médico, nuestros agradecimientos a los compañeros hematólogos que hoy en este día van a estar participando para actualizarles a ustedes y a ustedes por estar un sábado sacrificando su tiempo para estar aquí con nosotros. Se los agradecemos. Gracias. Continuando, presentamos a los candidatos para la elección del Consejo Superior de Salud Pública. Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenos días y tengan el resto del día así. La última vez que hablé por este micrófono como integrante del Colegio Médico, me alegro al igual que ahorita. Sangre joven, con mucha predisposición y entusiasmo al estudio. Eso es uno de los objetivos del Colegio Médico. Pero para entrar a lo que venimos ahorita, soy el doctor Rolando Espinosa Hernández y me acompañan representantes del Foro Médico para la Salud, representantes de Simetriz y representantes de Médicos para un Salario Digno. ¿Por qué estamos nosotros ahorita acá? Solicitarles su colaboración el próximo 8 de noviembre, en el cual van a ser electos las nuevas autoridades directivas del Consejo Superior de Salud y de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. ¿Por qué es importante? Todo es importante, todos los días, pero desde el punto de vista gremial, esta elección es importante porque tenemos amenazas que el Colegio Médico ha estado y otras asociaciones de médicos hemos estado deteniendo. Hay al momento contabilizadas
220 denuncias contra médicos privados y de sistema público y del Seguro Social por distintas faltas supuestamente amparadas en la ley de deberes de los pacientes. Y quiero mencionarle y hacer énfasis que no estamos en contra de esa ley. Es más, estamos a favor en general, solo con algunas revisiones que quisiéramos que le hicieran. Sin embargo, el objetivo primordial de que estamos acá es para detener estas amenazas y que nosotros como médicos podamos ejercer nuestra profesión en una forma libre, sin miedos, sin amenazas. Es por eso es que venimos a solicitarles de nuevo su apoyo para la planilla número 1, son 3 planillas. La planilla número 1 es la integrada por esta unión de instituciones que es Colegio Médico, Foro Nacional de la Salud y Simetriz y Médicos por un Salario Digno. Hay una situación muy importante. Tengo ya 42, 43 años de ejercicio profesional y en mis tiempos de juventud acudía a estas reuniones gremiales. Pasó el tiempo y uno se retira por A o B circunstancias, pero desde hace 7 años fui llamado por la Junta Directiva de aquel entonces con un objetivo: ayudar a que despartidizáramos las acciones del Colegio Médico. Y en ese sentido, en los últimos 5, 6, 7 años, les digo que sí hemos estado libres de influencias partidarias y es un asunto que se maneja, los asuntos gremiales, como así dice su nombre, gremiales, puro interés de los médicos, y hay de distintas fracciones políticas y todo, pero vamos por el interés del médico. Así que, una vez más, les pido el apoyo para el próximo 8 de noviembre, que va a ser las elecciones aquí en San Salvador. Hay varios, ya van a decir ellos dónde, pero aquí en el complejo Concha Vida de Escalón, en la escuela, va a hacer las elecciones todo el día en la colonia Escalón de estos nombramientos. Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y el Consejo Superior Universitario. De nuevo, les solicito su apoyo para estas planillas que pronto van a ver, y si no las han visto, pronto las van a ver en las redes sociales que han estado activas y se ha estado visitando el interior del país. Voy a dejar con ustedes al doctor Zuleta para que amplíe un poco. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la Asociación de Hematología, a la doctora Cruz por la apertura, al Colegio Médico. Buenos días, compañeros, colegas, distinguido audiencia. Nosotros, como decía el doctor Espinosa, vamos por una defensa gremial y realmente necesitamos del apoyo de todos y cada uno de ustedes. Nunca en el gremio habíamos tenido una cantidad de demandas presentadas en la oficina tramitadora de denuncias del Consejo que superara de abril a septiembre. 270 médicos han sido denunciados por diferentes situaciones. Nosotros no es que estemos en contra del paciente, es más, si hay algunas actuaciones que ameriten algún llamado, pues se van a hacer, pero en premisa los médicos tenemos aquella concepción de ayudar a la gente, ¿ya? Y no dañarla. Entonces muchas veces esa ley de derechos y deberes tiene recomendables nada más para el paciente, pero no lleva ninguna sanciones, ¿ya? O algo que lo disuada. Y muchas veces esas denuncias se hacen públicas en redes sociales o se hacen públicas en los periódicos, pero al final ese caso termina en que no llevaba ninguna acción legal, pero el profesional de la salud
que le ha costado tanto, y todos sabemos lo que cuesta graduarse de médico, ya queda señalado, y muchas veces hemos tenido colegas que han tenido que hasta emigrar del país porque ya no pueden ejercer la profesión, ¿ya? Entonces nosotros, tanto en el Consejo como en la Junta, velaremos porque esas situaciones no se estén dando. Así también queremos facilitar la inscripción de las clínicas privadas a la normalidad. Ahorita nadie quiere reportar que tiene una clínica, primero porque no quieren pagar, ¿ya? Y segundo, porque los requerimientos técnico-administrativos son demasiado elevados y no los podemos cumplir, ¿ya? Y nosotros somos emprendedores, aparte que generamos trabajo, generamos salud, y la salud es un bien público. Entonces vamos a ver de qué manera podemos asesorar para que usted pueda poner su clínica y no estar actuando desde la ilegalidad, ¿ya? Porque no es lo mismo ante una demanda tener una clínica inscrita, debidamente inscrita, que usted está con todas las facultades y el apoyo que le da el Consejo y la Junta para la actuación profesional. Es como las asociaciones se conforman y se reconoce quién es el asociado a la Sociedad de Hematología, ¿verdad?, que le da ese carácter de inclusión y le da la validez de alguna manera para el ejercicio profesional. Entonces nosotros queremos pedirles que el día 8 estén vigentes con el número de Junta de Vigilancia, la anualidad, pueden votar con el DUI o con el carnet de médico si lo tienen, ¿ya? Van a haber 4 sedes a nivel del país. Vamos a tener las facultades multidisciplinarias de San Vicente, Santa Ana y San Miguel, ¿ya? Y en San Salvador, como lo decía el doctor Espinosa, va a ser en la Concha Viuda de Escalón, de un horario de 8 a 5 de la tarde. Somos médicos aliados por la salud, esa es nuestra planilla, médicos aliados por la salud, planilla 1. Vamos por la defensa gremial, por la reivindicación gremial. No podemos seguir siendo acosados laboralmente o en el ejercicio privado ni público de nuestra profesión. Así que hago un llamado a la conciencia. Recuerden, es bien fácil, planilla 1, esperamos contar con el apoyo de ustedes y los felicito pues que estén aquí. Cuesta levantarse un sábado a las 7, ¿verdad? Y por quererse superar. Entonces nosotros también queremos velar que esa superación no se vea truncada en un momento por una demanda infortuita, ¿ya?, que no tiene la base o el sustento para que usted siga ejerciendo la profesión. Casi todos decimos, no, si es que eso, pero nunca sabemos cuándo nos puede llegar a nosotros y alcanzar una demanda, ¿ya? Y para eso, durante estos 2 años, nosotros vamos a representar al gremio de manera tal que nadie sea injustamente demandado. Me acompaña el doctor Gregory, cirujano pediatra, el doctor Espinosa, pediatra, el doctor Portillo, Juan Carlos Portillo es abogado y médico también, y va como candidato a la presidencia por la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Entonces queremos llevar a alguien que tenga las capacidades y el conocimiento para poder hacerle frente, y el doctor Roberto Figueroa, cirujano también. Entonces estamos aquí humildemente para servirles. Solo les pedimos una cosa: su voto el próximo 8 de noviembre. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con nuestra primera ponencia del doctor Estrada. Vamos a leer el currículum del doctor: médico hematólogo pediatra, capacidad en diagnóstico y tratamiento de enfermedades hematológicas en población pediátrica. Su formación académica: doctor en medicina de la Universidad del Salvador, posgrado en especialidad de pediatría, Hospital de Niños Benjamín Blum de la Universidad del Salvador, subespecialización hematología pediátrica, Hospital Infantil de México, Universidad Autónoma de México. Sus cargos: hematólogo pediatra, Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, profesor universitario pre y posgrado en la Universidad del Salvador. Les pido un fuerte aplauso para el doctor Estrada.
Tengan todos muy buenos días. Gracias por su asistencia. Vamos a iniciar con el tema de indicaciones de los hemocomponentes. Vamos a hablar de términos bastante básicos, algunos espero que los conozcan. Vamos a ver esta cosa. Un pequeño detalle, se olvidó poner la memoria y nada más. Ok. El primer término, transfusión segura. No vamos a entrar mucho en detalle, luego viene una plática que se va a hacer sumamente tocado el tema, pero la seguridad del acto transfusional va a depender de 3 pilares fundamentales. Una correcta indicación del componente sanguíneo, la elección adecuada del componente sanguíneo y luego la elección de la dosis correcta de este componente sanguíneo. 3 componentes muy importantes a la hora de definir una transfusión. Toda la práctica transfusional depende también esta su seguridad de diferentes términos como la hemovigilancia, que significa la detección, clasificación y análisis de los efectos no deseados, pero también de que ustedes tengan la capacidad de reconocer, y no solo reconocer, manejar adecuadamente y revisar y luego documentar todas las reacciones adversas a la transfusión que se presentan en el paciente que recibe cualquier hemocomponente. Estas reacciones adversas pueden ser agudas o tardías y depende de cuándo ocurre en el tiempo, en las primeras 24 horas o después de las 24 horas, y van a ser de tipo inmunológico o no inmunológico en ambas categorías, tanto la aguda como la no, como la retardada. Aquí hay una buena cantidad de diferentes reacciones transfusionales que pueden ocurrir siempre y cuando ustedes hayan elegido inclusive adecuadamente el componente sanguíneo, la dosis, y haya tenido una precisa indicación esa transfusión. Entonces, todo esto lo van a ver más adelante y es importante que tengamos en cuenta de que pueden ocurrir estos eventos. Para esta hemovigilancia es necesario que tengamos en cuenta que desde el donador, la preparación del componente sanguíneo y la práctica transfusional se requiere de una serie de pasos importantes para que este evento de la transfusión sea sumamente seguro. Estamos acostumbrados en algunos hospitales que se pone la transfusión y nos vemos y no nos dedicamos ni siquiera al monitoreo del evento de la transfusión. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de las reacciones transfusionales? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si ha habido un proceso adverso que es necesario el tratamiento inmediato o al menos el reporte para dar seguimiento a estudios? De tal manera que vamos a dar ciertos conceptos básicos de la medicina transfusional. Primero, componente sanguíneo o hemocomponente. Es todo constituyente de la sangre que de una vez separada de la sangre total por diferentes técnicas. ¿Cuáles técnicas? Ya sea de la transfusión convencional, de la donación convencional o de aféresis, va a dar como resultado la producción de concentrados eritrocitarios, el plasma fresco congelado, concentrados de plaquetas y a partir del plasma fresco congelado crioprecipitados. Cada uno de ellos tiene una indicación específica, un uso adecuado y además contenidos importantes de los diferentes componentes de la sangre que van a ser útiles para diferentes problemas del paciente. Y luego tomemos en cuenta que el derivado plasmático son preparados desde el punto de vista farmacológico a partir de las proteínas del plasma humano y aquí podemos tener albúmina, concentrados de los factores de la coagulación e inmunoglobulinas, que no es lo mismo que una componente sanguíneo.
Algunos términos para algunos de ustedes pueden ser comunes, pero otros son a veces desconocidos, y es importante que tomemos en cuenta que existen ahora en nuestros bancos de sangre diferentes técnicas que han ido, como dijo la doctora de Cruz, mejorando la calidad del producto de la transfusión en el tiempo. El primer término que les quiero recordar es la leucorreducción. Y la Academia de Bancos de Sangre Americana ha dado diferentes criterios. ¿Qué significa la leucorreducción? Por lo menos quitarle más de 1 millón de leucocitos a cada uno de los productos de los componentes sanguíneos celulares. ¿Quiénes son los componentes sanguíneos celulares? Pues glóbulos rojos empacados y plaquetas. ¿Cuál es el objetivo de desleucocitar o leucorreducir este producto celular? Bueno, existen diferentes beneficios y usos. Uno, la prevención de la inmunización contra antígenos HLA, que son los del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo inmunizo a alguien contra estos antígenos, ocurren anticuerpos anti-HLA que pueden mediar rechazo de injertos en el receptor de las transfusiones o destrucción inmuno de las plaquetas. También prevengo reacciones febriles hemolíticas, no hemolíticas, que fueron parte del grupo que veíamos al principio de las reacciones agudas inmunológicas de las transfusiones sanguíneas. Esto lo logro reduciendo la cantidad de leucocitos que participan en esta reacción febril, pero también estos leucocitos, a medida que la bolsa está almacenada, pueden liberar citocinas, y estas citocinas se encargan, sobre todo interleucina 6, interleucina 1, en generar el proceso febril no hemolítico, disminuir la infección por citomegalovirus, y los productos leucorreducidos también están indicados en aquellos pacientes receptores de trasplantes dependientes de transfusiones de plaquetas, o sea, aquellos pacientes que son multitransfundidos. Existe también el concepto de la irradiación gamma de los componentes sanguíneos celulares. Esto produce una inhibición de los linfocitos T presente en las unidades de plaquetas y de concentrados eritrocitarios. Los pacientes con riesgo clínico para generar esta enfermedad llamado injerto contra hospedero, no se llama injerto contra huésped porque el huésped es el que llega, hospedero es el que está recibiendo, y si yo estoy recibiendo una transfusión y tengo un problema inmunológico, una inmunodeficiencia, estos linfocitos contenidos en los productos celulares, llámese nuevamente para recordarles eritrocitos y plaquetas, estos linfocitos T sobre todo pueden generar una respuesta inmune en contra de los tejidos del receptor. Estos pacientes de riesgo alto para generar enfermedad de injerto contra hospedero son todos aquellos que tienen inmunosupresiones, pero también los pacientes pediátricos menores de 1.200 gramos y requieren la donación con productos irradiados. Los receptores de transfusiones intrauterinas también son candidatos para la irradiación. Esto se le da cierta cantidad de RADs a la bolsa y debe de ser utilizado en un tiempo limitado, menor de 28 días después de irradiados, y las plaquetas no se ven afectadas en la duración de la conservación, pero sí el glóbulo rojo empacado puede liberar un poco más de potasio, que en algunos pacientes con dificultad para recibir potasio, como es la población pediátrica y sobre todo los prematuros, pueden tender a tener problemas. También hay aumento de la hemoglobina libre en estos paquetes de glóbulos rojos empacados. Y luego, otra técnica bastante importante es el lavado de los componentes sanguíneos celulares con el objetivo de reducir o remover el plasma o sobrenadantes en las unidades de eritrocitos y de plaquetas. ¿Para qué hago esto? Los concentrados eritrocitarios se deben de utilizar en las primeras 24 horas y las plaquetas en las siguientes 4 horas, y los eritrocitos y las plaquetas pueden sufrir hemólisis y las plaquetas disfunción plaquetaria. Por eso es que hay que utilizarlos rápidamente. ¿Para qué ocupo esto? Algunos pacientes con inmunodeficiencia, sobre todo de inmunoglobulina A, el resto de inmunoglobulina A que puede haber en el plasma de las plaquetas o
el remanente de plasma en los glóbulos rojos empacados puede generar una reacción inmune severa, un choque, en el paciente con deficiencia de inmunoglobulina A o aquel que está teniendo reacciones alérgicas graves a la transfusión, en los pacientes que tienen hemoglobinuria paroxística nocturna o inclusive si vamos a donar plaquetas de otro grupo, puedo quitarle el plasma sobrenadante porque en la población pediátrica puede generar hemólisis. Para la transfusión pediátrica es importante que nosotros podemos fraccionar o alicuotar cada uno de estos componentes celulares. ¿Por qué? Porque es importante que no tengamos varios donadores en el niño. Yo puedo agarrar una bolsa de glóbulos rojos, hacer pequeñas alícuotas, se llaman pedipacks, y entonces de un mismo donador puedo estimar una serie de transfusiones para el recién nacido y entonces con esto promuevo una menor cantidad de antígenos HLA que va a estar procesando el paciente. De tal manera que, como ven, existe una mejoría en la calidad del producto que estamos ofreciendo al paciente, no solo desde el punto de vista de las pruebas serológicas para la seguridad sanguínea, sino que disminuyendo notablemente cualquier oportunidad de generar una reacción adversa transfusional. ¿De dónde vienen todos estos componentes sanguíneos? Lo puedo hacer de una donación convencional a través de centrifugación, la sangre completa, obtengo glóbulos rojos empacados, plasma rico en plaquetas, le vuelvo a dar una centrifugación y esto me permite tener concentrados de plaquetas, el plasma lo congelo y se vuelve plasma fresco congelado y luego en una congelación, descongelación, obtengo crioprecipitados. De tal manera que de un solo donador yo puedo tener glóbulos rojos empacados, plasma, plaquetas y si tengo necesidad de generar crioprecipitados a partir del plasma fresco congelado, hago estos productos que tienen indicaciones precisas que ya las vamos a ver. Pero también puedo obtener los productos de la donación a través de aféresis, que son técnicas en las cuales en un aparato especial yo puedo hacer cosechas de plaquetas, plasmas, leucocitos e incluso células tallo para ser transfundidas a nuestros pacientes. Indicaciones de la transfusión. Es una terapéutica transitoria. Tienen una vida media bien establecida cada uno de los componentes sanguíneos. Se trata a los receptores, no los resultados de laboratorio. ¿Sí? De tal manera que solo en pediatría, en algunos casos, existen ciertos valores determinados y sobre todo en los traicioneros neonatos, tenemos ciertos valores que nos dicen este valor va a ser necesario. De ahí vamos a ver cuáles son las indicaciones precisas para la transfusión. Ha de seleccionar con qué la dosis con el cual voy a hacer este tratamiento de la transfusión. ¿Cuál va a ser la finalidad de la transfusión de un glóbulo rojo empacado? Muy probablemente no va a ser nada más el valor de hemoglobina, sino que lo que yo necesito en un glóbulo rojo empacado cuando voy a transfundirlo es aumentar la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos. Y esto es un concepto que nos obliga a tener todavía una racionalización del evento de la transfusión. Quiere decir que yo tengo que evidenciar que el paciente necesita mejorar el transporte de oxígeno, no nada más el valor de la hemoglobina. Sus indicaciones entonces va a estar en tratamiento de situaciones donde el déficit del transporte de oxígeno debido a anemia aguda o crónica causa un problema clínicamente importante. ¿Cuál va a ser el problema clínicamente importante? Pues su adaptación cardiopulmonar del paciente. Y siempre que no haya otra alternativa más inocua, como cuáles agentes estimulantes de la eritropoyesis, cualquiera de las eritropoyetinas que ustedes conozcan, utilización de hierro intravenoso o hierro oral, o por ejemplo en las anemias hemolíticas autoinmunes que no necesitamos, dependiendo del valor de hemoglobina, dar una transfusión, sino que lo que necesitamos dar inmunosupresores, de tal manera que nos obliga a racionalizar mejor cada una de estas transfusiones.
Estos son algunos valores clínicos que en los pacientes pediátricos podemos entender como requerimientos de transfusión, en cirugía mayor menos de 10 gramos, enfermedad cardiopulmonar grave 13 gramos, 10 gramos para la enfermedad cardiopulmonar moderada. ¿A qué se llama esto? Dependiendo de la concentración de oxígeno que les estamos poniendo al paciente o la presión de agua que tiene el ventilador. Esto nos va a permitir decir enfermedad cardiopulmonar moderada a grave. Y 8 gramos en el paciente que tiene anemia asintomática y es un recién nacido. Esto lo conocen ustedes bastante bien y son los diferentes grupos sanguíneos que tenemos. Los que usualmente tipificamos son el sistema AB0 y el sistema RH. Pero quiero comentarles que ahora nosotros no solo tipificamos para el antígeno D del RH, sino que para otros antígenos que siguen siendo del RH y que son importantes en la medicina transfusional y sobre todo en los recién nacidos puede haber buena cantidad de aloinmunización y de dar enfermedad hemolítica del recién nacido, que son los antígenos C y E, tanto mayúscula como minúscula. Y esto nos permite fenotipar de mejor manera el glóbulo rojo que vamos a transfundir y que el paciente va a recibir. Y entonces, de una manera más esquemática, pues tenemos que los diferentes grupos sanguíneos, y hablando precisamente del sistema AB0, el antígeno del sistema AB0 son carbohidratos. Esencialmente estos no van a generar mucha cantidad de antígenos, sobre todo en los primeros momentos de la vida. Sí los podemos establecer los grupos sanguíneos. Cada uno de estos grupos, tanto el A, B y el AB, son secuencias de carbohidratos. El 0, ¿verdad? Usualmente le decimos O, pero es 0. Este grupo 0 no es que no tenga antígenos, sino que parte de la sustancia H, que es la que genera el A y el B, ahí está presente y por eso se llama grupo 0. Existe que cuando yo pongo, por ejemplo, un glóbulo rojo RH D positivo a un individuo D negativo, voy a generar anticuerpos, pero yo no he estado embarazado ni me han transfundido, soy grupo B y tengo anticuerpos anti-A. ¿De dónde generé estos anticuerpos? Estos anticuerpos son denominados anticuerpos naturales y son de naturaleza IgM, de tal manera que no atraviesan la barrera placentaria, pero sí tienen mucha capacidad de fijar complemento hasta C9, que es el complejo de ataque de la membrana, y dar hemólisis intravascular, de tal manera que a la hora de decidir una transfusión tengo que tomar en cuenta que aunque yo no haya recibido glóbulos rojos en ningún momento ni haya estado embarazado, si soy grupo A voy a generar anticuerpos tipo IgM contra el grupo B. Estos van a estar dispersos en mi plasma. El grupo B generamos anti-A, el AB no genera anticuerpos porque si no se autorizaría, y el grupo 0 genera anticuerpos anti-A y anti-B. De tal manera que cuando decidimos hacer la elección del componente sanguíneo, llámese glóbulo rojo o plasma fresco congelado, pues si gustan les podemos compartir después las diapositivas, pero también esto está en la guía de práctica del buen uso de sangre y sus componentes y derivados del Ministerio de Salud. Lo creamos en un ejercicio multidisciplinario en el 2008, participamos hematólogos, anestesiología, cirugía, una buena cantidad de médicos. Está dispuesto en la red, ustedes lo pueden tener, todo esto lo hemos sacado de ahí para difundir más estas guías. Entonces ustedes verán que la primera elección para los glóbulos rojos empacados va a ser
grupo a grupo. Solo si yo no tengo anticuerpos naturales contra otro grupo, puedo recibir donación de otro grupo, como en el caso del AB, puede recibir AB, A, B y grupo 0, respecto a las células, llamados glóbulos rojos, que realmente son corpúsculos porque ya perdieron su núcleo. Pero en el grupo 0 u O, que es el donador universal, miren este pobre, como tiene en su plasma anticuerpos anti-A y anti-B, él no puede recibir de ningún otro, sino que solamente de un grupo 0. Y por la inversa, en el plasma, el donador universal de plasma es el grupo AB, porque no presenta anticuerpos ni anti-A ni anti-B, y es el plasma que se puede utilizar. De hecho, en los recién nacidos, cuando vamos a hacer exsanguíneos transfusiones, hacemos sangre completa reconstituida de un grupo O y eritrocitos del grupo O y plasma del grupo AB, de tal manera que no tiene antígenos el glóbulo rojo empacado y el plasma no tiene anticuerpos. Estos glóbulos rojos se conservan en un volumen de 200 a 300 mililitros a 2 a 6 grados centígrados con diferentes días de duración dependiendo del anticoagulante y todos los coadyuvantes que le ponemos a la bolsa de donación. Y en niños 10 mililitros por kilo dosis, esa es la indicación precisa. Una duración de 60 a 180 minutos de transfusión y nunca debe superar la transfusión 4 horas porque esto implica riesgo de contaminación bacteriana del producto y esto darle riesgo de sepsis al paciente. Cada transfusión de glóbulos rojos empacados en un adulto por unidad va a aumentar 1 gramo la hemoglobina. En el niño de 8 a 10 mililitros por kilo, que es la dosis convencional, también aumenta 1 gramo la hemoglobina. Y los concentrados eritrocitarios pueden temperarse, o sea, ser más calientitos. Esto se da en un proceso del banco de sangre, no es aquello como a veces vemos que la enfermera se lo pone incluso en su regazo, ¿verdad?, en el busto o lo ponen en agua tibia. No, tiene que ser esto en un proceso de alcanzar una temperatura de 37 grados centígrados. Sobre todo lo hacemos cuando hay presencia de crioaglutininas que pueden unirse o fijarse más fácilmente en temperaturas menores. No debe administrarse concomitantemente con otras soluciones en la misma vía, excepto solución salina, y la velocidad dependerá de la situación clínica de cada paciente, sin exceder un tiempo máximo de 4 horas, como lo habíamos mencionado. No se usa como en anemias tratables con otros productos específicos, como los que habíamos mencionado. No es un expansor plasmático, tampoco es una profilaxis para mejorar el estado general. Inclusive hace mucho tiempo en las competencias como el Tour de Francia se ponían un poco de empacados para ver mejorar, estaban parte de los dopados y por eso se suspendieron un montón de gente. Sustituto del tratamiento específico para cada tipo de anemia. Indicaciones ahora de los concentrados de plaquetas. ¿Cuál es la indicación precisa de transfundir plaquetas? Pues prevención de hemorragias en receptores tanto con defectos cualitativos o cuantitativos de las plaquetas. Existen algunas enfermedades en las cuales tenemos un defecto cualitativo de la plaqueta. Su agregación es diferente, su adhesión es diferente. Y este puede tener inclusive valores normales de las plaquetas o ligeramente reducidos. Si tiene un evento hemorrágico, tenemos que darle transfusión de plaquetas, de tal manera que la indicación precisa nuevamente no es un valor numérico en el cual tengo que saber, sino que es una hemorragia en la cual tengo a un receptor con un defecto cuantitativo o cualitativo de las plaquetas. Ojo, existen algunas contraindicaciones, en este caso podríamos decir relativas.
o absolutas de las transfusiones de las plaquetas. Por ejemplo, en la púrpura trombocitopénica trombótica, esto lejos de mejorar el cuadro clínico lo agrava, la trombocitopenia inducida por heparina, o en la púrpura trombocitopénica inmune, ¿puedo dar plaquetas? Sí, y solo tengo una hemorragia amenazante de la vida. ¿Por qué? Porque en la púrpura trombocitopénica inmune tengo anticuerpos antiplaquetarios que también se van a pasar llevando a las plaquetas transfundidas y tampoco vamos a alcanzar el valor deseado para sustituir la hemorragia. Entonces, en unos casos de la púrpura trombocitopénica inmune con una hemorragia amenazante de la vida, lo que tenemos que son dosis más grandes, a frecuencias más regulares, con el uso concomitante de esteroides a alta dosis o inmunoglobulina. Nuevamente vemos que el neonato y el prematuro tienen ciertos valores especiales, obviamente por su labilidad del sistema hemostático que pueden sangrar y sobre todo del sistema nervioso central, y en el adulto y en el receptor pediátrico también tenemos una cantidad de números que nos pueden decir cuándo transfundir. Por ejemplo, aquí dice trombocitopenia estable de larga evolución como en la aplasia medular o mielosupresión por quimioterapia, sobre todo en las anemias aplásicas con valores menos de 10.000. Y llegan a las emergencias de los hospitales, los pacientes con aplasia, con 20.000, 25.000 plaquetas, se asustan y lo primero que hacen es transfundirlo. Y estos pacientes cada vez nos demuestran que lo único que estamos haciendo es dándole buena cantidad de antígenos HLA, y cuando necesitemos realmente una buena cantidad de plaquetas, podemos tener refractariedad a las mismas y complicar el cuadro hemorrágico del paciente. ¿Cómo se conservan? A 20-24 grados centígrados en agitación, 5 días, con técnicas especiales, pueden durar un poco más hasta los 7 días. La dosis es de 10, por cada 10 kilos de peso, un concentrado de plaquetas en niños o 4 unidades por metro cuadrado. Si las plaquetas se les ha obtenido por aféresis en la edad pediátrica, la dosis es de 10 mililitros por kilo de peso. ¿Cuál es la ventaja de obtener una plaqueta de aféresis? Aparte de lo que mencionábamos, que de un gran volumen de plaquetas que yo cosecho, el número de plaquetas que cosecho, yo puedo hacer pequeñas alícuotas y estarle pasando al mismo paciente, y reduzco la cantidad de volumen de plasma que puedo infundir en el paciente pediátrico. La duración de la transfusión, 20 de 30 minutos en aquellos pacientes que no tienen disfunción cardiopulmonar. Y luego vamos al plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado tiene en teoría todos los factores de coagulación, de tal manera que está indicado el uso y demostrada su eficacia en púrpura trombocitopénica trombótica, en la púrpura fulminante, en las deficiencias de proteínas C y S, para la exsanguíneo transfusión en los recién nacidos para reconstituir el glóbulo rojo empacado y poder dar sangre completa, que es lo que estamos haciendo, porque en una exsanguíneo transfusión de un recién nacido, el objetivo primordial es remover los glóbulos rojos que son víctima de la hemólisis por los anticuerpos. 2, remover la bilirrubina que va a dar la encefalopatía hiperbilirrubinémica. Y 3, remover los anticuerpos que están disueltos en el plasma, que son los que están generando todo el problema del recién nacido. ¿Qué otras indicaciones? En los receptores de transfusión masiva, trasplante hepático, reposición de factores de coagulación cuando no tengo los concentrados, o sea, los derivados plasmáticos especiales, entonces tengo que usar plasma fresco congelado. En los pacientes que tienen déficit de vitamina K, sí, póngale la vitamina K, pero recuerde que va a tardar al menos 6 horas de empezar a hacer síntesis de los vitamina K dependientes. Entonces la hemorragia aguda, ¿cómo la trato? Con plasma fresco congelado. Neutralización el efecto de anticoagulantes, hemorragias secundarias a tratamientos trombolíticos, coagulación intravascular diseminada y la cirugía cardíaca extracorpórea. Pero también vamos a ver que existen indicaciones en ausencia clínica, pero con alteraciones de la prueba de coagulación, sobre todo en receptores con déficit congénitos de la coagulación y en receptores sometidos a anticoagulación, son aquellos que también se pueden beneficiar con un plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado no debe ser utilizado como un expansor de volumen, para eso existen los diferentes almidones o cristaloides si quieren también.
no debe de ser utilizado para darle proteínitas al paciente, quiere darle proteínas, ocupe albúmina, no debe ser utilizado para mejorar el estado nutricional de ningún paciente, de tal manera que la indicación precisa de un plasma fresco congelado son hemorragias por defectos de los factores de la coagulación, ya sea intrínsecos o adquiridos. Los intrínsecos en ausencia de los concentrados específicos de la coagulación, si no los tengo. Llámese que tenga un hemofílico que viene con un trauma agudo y no tienen, bueno, por lo menos, ¿no? En lo que llega, si no tuvieran la disponibilidad, lo ideal fuera su tratamiento con el concentrado específico. Gracias a Dios, ahora cada día más esta población tiene mejor acceso a sus concentrados. El volumen, 150 a 200 mililitros, se conserva a menos 18 grados centígrados por 12 meses. La dosificación, 10 mililitros a 20 mililitros por kilo de peso, aumenta en 20% los niveles de los factores de coagulación. Y esto es lo que les digo, que si bien es cierto los tiene, pero no tenemos una cantidad enorme de factores de la coagulación, por lo que el tratamiento específico en estas deficiencias hereditarias es el uso de concentrados de la coagulación. La duración de la transfusión, 20 a 30 minutos, 30 a 60 minutos si es por plasmaféresis, y nunca debe superar las 2 horas de la transfusión. ¿En qué situaciones dijimos no va a estar indicado? Entonces, expansor de volumen como parte de esquemas de reposición para los pacientes con hemorragias intraventriculares del recién nacido, como parte de administración de inmunoglobulinas. Estas no son indicaciones porque existen los derivados plasmáticos específicos. Y finalmente vamos a hablar de los crioprecipitados. ¿Qué es un crioprecipitado? ¿O cuál es el contenido especial del crioprecipitado? Tiene factor octavo, fibrinógeno, factor TS, fibronectina y factor von Willebrand. De tal manera que el uso de los crioprecipitados va a estar limitado a cualquier alteración cualitativa o cuantitativa de estos factores de la coagulación. ¿Sí? Si yo logro determinar que existe una alteración cuantitativa o cualitativa de ellos, yo los puedo utilizar. Obviamente, para factor de von Willebrand, para factor octavo, sí tenemos concentrados en nuestro país, existen concentrados de fibrinógeno, no los tenemos de factor 13, no los tenemos en El Salvador, y por eso podemos hacer uso de los crioprecipitados para corregir estos déficits. Pero tengo que haber hecho un adecuado diagnóstico de este déficit. El tratamiento de deficiencias congénitas o adquiridas de estos factores citados, siempre y cuando no se disponga del concentrado que está implicado en esta dolencia. Un volumen de 10 a 20 mililitros y se congela a menos 25 grados centígrados por 12 meses, se descongela en baño María 35 y transfundirse inmediatamente después descongelado o dentro de la primera hora. Si no se usan en este periodo, entonces se tienen que descartar. La dosificación va a depender de qué voy a tratar. Por ejemplo, en pediatría, si yo voy a tratar factor octavo o factor von Willebrand, cada unidad se supone que tiene entre 80 y 100 unidades de factor octavo. Cada unidad de crioprecipitados. ¿Qué tengo que hacer yo? Calcular las unidades de factor octavo o de factor von Willebrand, que básicamente sería lo mismo, que voy a utilizar para una hemorragia determinada. Por ejemplo, imagínense, no tuviéramos factor octavo en este momento en el hospital y tenemos una hemorragia intracerebral, 50 unidades por kilo, en un paciente de 10 kilos de peso, 500 unidades necesito y tiene 80 cada unidad de crioprecipitados, solo divido 500 entre 80 y me salen aproximadamente 7 unidades. Eso es el target de crioprecipitados. ¿Cada cuánto? Cada 8 o 12 horas. Porque tengo que ver también la vida media del componente o del factor que yo voy a tratar.
Pero si voy a tratar fibrinógeno, la dosis es de 0.17 unidades por kilo y la frecuencia de administración son cada 24 horas, porque el fibrinógeno es una proteína que tiene una vida media sumamente alargada, mucho más larga que el factor octavo o el factor von Willebrand. Entonces no necesito estar administrando tan frecuentemente este factor. Por eso es que todo va a depender de la deficiencia que yo voy a tratar. En adultos, 1 unidad por cada 10 kilos es importante como reemplazo para estos factores de la coagulación. La duración de la transfusión, 10 a 20 minutos, y siempre y cuando el paciente no tenga disfunción cardiopulmonar. Básicamente, estos son los componentes sanguíneos más frecuentemente utilizados. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Esto podríamos hablar solo de las indicaciones de la transfusión todo el seminario, pero también los colegas van a dar partes específicas de toda la medicina transfusional que nos va a llevar a tener una mejor comprensión de todo este evento, y de tal manera que no es para que se asusten, sigan utilizando las transfusiones. Habrán algunos momentos que se nos hace un poco más difícil poder adquirir las transfusiones o el paciente se niega a la transfusión, y entonces sí tenemos otras alternativas. De lo contrario, pues un uso racional de estos componentes sanguíneos nos va a llevar a tener mejores resultados con nuestros pacientes. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Estoy dispuesto para ustedes.